Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, El final de los tiempos. Estábamos leyendo la última vez esa conquista de Josué que realizó contra de la ciudad de Jericó. Y después hablaba también finalmente de otra batalla que libró Josué y su gente, su ejército, en Gabaón, una localidad llamada Gabaón, en el valle de Ayalón, al norte de Jerusalén. Y que en esa batalla sucedió algo, un fenómeno meteorológico, podríamos decir, o astronómico, que no fue un eclipse, dice Zecharia Sitchin. Pasó algo que incluso repercutió del otro lado del planeta, en las Américas, aquí en las Américas. Fíjense lo que pasó en Gabaón, dice Zecharia Sitchin. La batalla que se libró entonces en Gabaón, en el valle de Ayalón, al norte de Jerusalén, se dirimió en un solo día, el día en que la tierra se detuvo. Interesante, ¿no? Un fenómeno astronómico que todavía no tiene explicación. Dice el día en que la Tierra se detuvo, hablando del planeta Tierra. Durante buena parte del día el sol se detuvo y la luna se paró. Dice en el libro de Josué, capítulo 10, verso del 10 al 14. Lo que permitió a los israelitas vencer en tan crucial batalla. El sol se detuvo, entonces fue un día larguísimo. Y la luna se paró, no llegó la noche tan rápido. Eso fue ahí en Medio Oriente. Hoy es Palestina, Israel y esos lugares por ahí, el Líbano. Y de este lado del mundo eso se sintió, dice Zecharia Sitchin, que estudió el tema profundamente. Dice, ese alargamiento del día, el sol se detuvo y la luna se paró, lo que permitió a los israelitas vencer en tan crucial batalla. Un suceso similar, de eso de alargarse el día, como decía, el sol se detuvo. Un suceso similar, aunque inverso, o sea, de este lado del mundo, una noche más larga entonces. Y allá en el Oriente Medio, un día más largo. Un suceso similar, aunque inverso, con una noche que tuvo 20 horas de más, tuvo lugar en el otro extremo del mundo, aquí en las Américas, dice Zecharia Sitchin. Tema del que ya hablamos, del que ya hablé en mi obra, Los Reinos Perdidos. Fíjense lo que dice Zecharia Sitchin sobre ese tema, sobre ese hecho allá en Medio Oriente, y cómo repercutió eso de que se alargara como 20 horas el día ya. Dice, el sol se detuvo. Fíjense lo que escribió Zecharia Sitchin en esta obra que se llama Los Reinos Perdidos. Dice, el Capac que instauró este calendario y esta cronología, llamado Inti Capac Yupanqui, fue el que terminó el templo e instauró en él el culto del gran dios Iyatisi Viracocha, que significa brillante iniciador, creador de las aguas. Se dice que esos viracochas son los Anunnakis, porque en algunas representaciones se nota que tienen barba y la nariz aguilucha, no son del típico indígena americano. En el reinado del 12º
Cápac llegaron a Cusco las noticias del desembarco en la costa de unos hombres de gran estatura, gigantes, que poblaron toda la costa, que disponían de herramientas de metal y estaban arrasando la tierra. Después de un tiempo comenzaron a entrar en las montañas. Afortunadamente provocaron la ira del gran Dios y éste los destruyó con un fuego celeste. Eso es lo que más se parece a un disparo de un arma, que no sabemos cuál, desde una nave. Los destruyó con un fuego celeste a esta raza de gente gigante que desembarcó en las costas del Perú, lo que hoy es Perú. Y fíjense que eran hombres barbados, no eran del típico indígena americano, hombres de gran estatura que se poblaron toda la costa y tenían armas de metal, no de piedra ni de bronce, de metal. Dice, liberado de los peligros, entonces dice que Dios lo destruyó con un fuego celeste. ¿Recuerdan lo que hizo en la Biblia cuando se habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, como se dice en el texto bíblico, ¿no? Que Dios envió azufre y fuego del cielo. ¿Sí? Es un ataque desde una nave, un ataque nuclear. Aquí es prácticamente igual. El gran Dios los destruyó con un fuego celeste, o sea, un fuego que bajó del cielo. Una nave atacó con un tipo de arma que no, una tecnología que no tenemos hoy, quizás. Liberado de los peligros, el pueblo se olvidó de los mandatos y los ritos del culto, se abandonaron buenas leyes y buenas costumbres. Pero esto no pasó desapercibido para el Creador, el gran Dios. Como castigo ocultó el sol a aquella tierra, ocultó el sol a aquella tierra, o sea, en aquella parte ahí en los Andes, acá en los Andes, dice se ocultó el sol. Entonces ven, es el efecto contrario a lo que pasa en Medio Oriente, en la misma época, el día se alargó y aquí la noche se alargó entonces, porque se ocultó el sol. Dice, como castigo el Creador ocultó el sol en aquella tierra. No hubo amanecer durante 20 horas, dice el texto que cita Zecharia Sitchin aquí hablando de esos tiempos de los incas. Hubo un gran lamento entre el pueblo y se ofrecieron oraciones y sacrificios en el templo, hasta que después de 20 horas el sol volvió a aparecer. Inmediatamente después de aquello, el rey restauró las leyes de conducta y los ritos del culto. En esta obra llamada Los Reinos Perdidos, donde él trata sobre los estudios que hizo sobre esas civilizaciones antiguas aquí en América Latina. Entonces, ese hecho allá en Medio Oriente, con Josué, que el sol se alarga, tiene el efecto aquí, el efecto contrario. Aquí la noche se alarga, porque ya duró más el día, entonces aquí dura más la noche, porque está del otro lado del planeta. Eso está en Josué capítulo 10, verso del 10 al 14, ¿no? Dice que el sol se detuvo y la luna se paró, lo que permitió a los israelitas vencer en tan crucial batalla. Un suceso similar, aunque inverso, con una noche que tuvo 20 horas de más, tuvo lugar en el otro extremo del mundo, en las Américas. Tema del que ya hablé en mi libro Los Reinos Perdidos. Desde el punto de vista bíblico, por tanto, el mismo Dios se aseguró de que Jerusalén cayera en manos de los israelitas. En cuanto se estableció la realeza, o sea, ellos hasta David, el pueblo de Israel había tenido jueces que lo dirigían, jefes guerreros como Moisés, Josué. Llega un tiempo en que
siguen otros jueces gobernando al pueblo de Israel. Y después de esos jueces hay un cambio político en la estructura política. Dice que el pueblo reclama lo que tenían otros pueblos alrededor, que eran reyes. O sea, instauración de la monarquía en ese pueblo de Israel, que ese tal Yahvé encontró allá por el desierto, y los convirtió en guerreros y en sus servidores. Entonces llega un momento ahora en que ese pueblo pide un rey, igual como lo tienen los otros pueblos con lo que ellos se han encontrado en ese caminar hacia la tierra prometida, dice. Entonces el primer rey que ellos tienen fue Saúl. Y después de Saúl le siguió David. O sea, se instauró la monarquía que no existía entre esa gente, los hijos de Israel. En cuanto se estableció la realeza en la persona del rey David, pero ya Saúl había sido rey antes de David, Dios le ordenó a este que limpiara la plataforma que había en la cima del monte Moria, ahí en Jerusalén, y que la santificara para el templo de Yahvé. ¿Ves? Una plataforma que viene de cientos y cientos de años atrás. Llegan gente y construyen encima de la plataforma, o sea, mantienen ese lugar como un lugar sagrado. Y desde que Salomón construyera allí el templo, porque no fue David que construyó el templo, lo construyó su hijo Salomón, y desde que Salomón construyera allí el templo, Jerusalén, monte Moria, el monte del templo, ha sido especialmente sagrado. De hecho, no existe ninguna otra explicación de por qué Jerusalén, una ciudad que no era encrucijada de caminos y que estaba lejos de cualquier vía navegable y que no disponía de recursos naturales, fue codiciada y sagrada desde la antigüedad. De por qué se tuvo por una ciudad singular o un ombligo de la tierra, porque miles de años antes los Anunnaki habían establecido ahí el ombligo de la tierra, o sea, el centro de control de las misiones espaciales que ellos tenían. La lista completa de ciudades, ahí viene entonces la importancia de Jerusalén, y que se tiene como si fuera un lugar sagrado, ¿no? Porque era un lugar de los dioses. La lista completa de ciudades conquistadas que se da en Josué, capítulo 12, nombra a Jerusalén como la tercera ciudad después de Jericó, y de la ciudad de Ai en caer en manos de los israelitas. Jericó, Ai y Jerusalén cayeron en manos de los israelitas guiados por Yahvé. Pero la historia fue diferente con respecto al emplazamiento espacial del norte, o sea, la plataforma de los cerros del Líbano, con ese lugar fue distinto. Las montañas de los cedros en el Líbano discurren a lo largo de dos cordilleras, la del Líbano en el oeste y la del Antilíbano en el este, separadas por la Beca, significa la grieta, un valle angosto, el valle de la Beca, todavía está ahí, con ese mismo nombre. Un valle angosto, un cañón que se conoce desde tiempos cananeos, o sea, un valle estrecho, un cañón que se conoce desde tiempos de los cananeos como la grieta del Señor. Era territorio de los Anunnaki, los señores, los dioses. Un valle angosto, un cañón que se conoce desde tiempos cananeos como la grieta del Señor, o Baalbeca. De ahí Baalbek viene el nombre de la ciudad actual que está ahí, Baalbek, antiquísima. El nombre actual del emplazamiento del lugar de aterrizaje al filo de la cordillera oriental de cara al valle se llama entonces Baalbek actualmente. Los reyes del monte del norte se relacionan en el libro de Josué entre los derrotados.
un lugar llamado Baal Gad, que quiere decir en el valle del Líbano. Aparece como sitio conquistado también por los israelitas, pero no estoy seguro de si Baal Gad en el valle del Líbano es otro nombre de Baal Beca, dice Zecharia Sitchin. En el libro de los Jueces, capítulo 1, versículo 33, se nos dice que la tribu de Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes, que significa morada de Shamás. Lémbrense, se recuerdan, Utu Shamás, del linaje de Enlil. Morada de Shamás, Bet-Semes, el dios Sol. Y esta podría ser una referencia al lugar, pues los griegos que vendrían después llamaron al lugar Heliópolis, que significa ciudad del dios Sol, ciudad del Sol. Aunque posteriormente los territorios se extenderían hasta incluir a Bet-Semes durante los reinados de David y de Salomón, esto fue algo temporal. ¿Ven cómo llegan los griegos a otra cultura? Y reconocen al mismo personaje, Anunnaki, a Utu, Shamás, el dios Sol, le ponen el nombre de él a la ciudad, a los griegos, o sea, porque los dioses griegos son los mismos Anunnaki, solo que en otra cultura y con otros nombres. El fracaso inicial en el intento de establecer la hegemonía israelita sobre el emplazamiento espacial del norte, ahí en el Líbano, hizo que el lugar quedara a disposición de otros. Un siglo y medio después del éxodo, los egipcios intentaron tomar posesión de aquel lugar de aterrizaje disponible, pero se encontraron con el ejército hitita enfrente y no pudieron avanzar. La épica batalla que tuvo lugar se describe con palabras y con ilustraciones en los muros de los templos egipcios de Karnak. Está esa pintura del faraón luchando contra los hititas. El faraón, recuérdense que es de Egipto, el territorio de Marduk, que veneraban a Marduk como Amón-Ra. Y los hititas lo enfrentaron, le hicieron un pari ahí, porque el faraón venía hacia llegando a conquistar la plataforma del Líbano, ya desde Egipto, todo el camino del mar, ¿no? Se encontró con los hititas y ahí, hasta ahí llegó, como se dice popularmente, ¿no? La épica batalla que tuvo lugar se describe con palabras y con ilustraciones en los muros de los templos de Karnak en Egipto, conocida como la batalla de Cadés. Terminó con la derrota de los egipcios, pero la guerra y la batalla dejaron tan exhaustos a ambos bandos, hititas y egipcios, que el lugar de aterrizaje quedó en manos de los reyes locales fenicios de Tiro y Sidón y Biblos, ahí en el Líbano. Los profetas Ezequiel y Amós, que lo llamaron el lugar de los dioses, así como el hogar del Edén, reconocían que pertenecía a los fenicios. En esa batalla de Cadés, en que los hititas repelieron el ataque de los egipcios, se dice que el rey egipcio, que es seguidor de Marduk, hacía todo eso en nombre de ese dios, esas conquistas, como otros los hacían. Y que llegó un momento que los hititas derrotaron prácticamente al ejército y el faraón se encontró en medio de los hititas solo, encima de su carro, tirado por caballos. Cuando él se percibe de que está en peligro de muerte, porque el ejército que él pensaba que venía atrás había sido derrotado por los hititas, el tipo está en medio del ejército de los hititas, o sea, ya era un caso perdido. Iba a caer prisionero. Entonces ahí él como que despierta y le reclama a Amón-Ra, que es Marduk, y le dice: Padre mío, yo estoy aquí por ti.
mira en qué situación estoy. Yo estoy aquí porque cumpliendo tu mandato, ¿no? Conquistando territorios para ti. Ayúdame, sálgame de esta situación. Mira cómo estoy rodeado por todos lados y estoy solo. Y dice, estoy leyendo lo que dice en otro libro de Zecharia Sitchin. Y dice que el mismo Marduk se apareció. Y uno se pregunta, ¿cómo lo escuchó? Bueno, ¿y qué tecnología no tendrían los Anunnaki que uno ni se imagina? Porque son millones de años más avanzados tecnológicamente que nosotros hoy. ¿Qué no podrían hacer? Que a nosotros nos parecería un milagro escuchar aquí y allá. Dice que el relato que Marduk lo escuchó y de repente se apareció encima del carro, al lado del rey, al lado del faraón, y le dijo, avanza, avanza. Y el faraón arreó los caballos y avanzó, y dice que los hititas que estaban enfrente, se le entró una debilidad en el cuerpo que no podían ni levantar la lanza, para lanzársela al faraón que iba avanzando en su carro, escapando. ¿Qué tecnología usó ese hombre para causar eso en el ejército hitita? Y librar al faraón que ya estaba prácticamente capturado, rodeado. Eso uno no lo puede ni imaginar todavía. ¿Sí? Y en los relatos bíblicos se nos menciona varias veces ese tipo de hechos, ¿no? Llegó el ángel del Señor y exterminó a más de 35,000 del ejército asirio, no sé. ¿Qué arma usó el ángel? Es el mensajero del Señor, es el mensajero de uno de esa gente, de los Anunnaki. ¿Qué arma usó para exterminar en una noche 35,000 más de hombres de guerra? Entonces, estos libros nos hablan de una tecnología que todavía ni pensamos tener. Por eso, a medida que avanzamos en tecnología, en conocimiento tecnológico, podemos entender estos textos que, aunque son antiquísimos, miles de años atrás, reflejan el uso de una tecnología que todavía nosotros hoy no hemos llegado a ese nivel, pero ya se va entendiendo poco a poco lo que se va avanzando a nivel tecnológico. O sea, vamos por ese camino. Llegará un día que se descubrirá cuál fue la tecnología que usó Marduk para dejar a los hititas sin fuerza, débiles, que no podían ni levantar una lanza para lanzarla al rey faraón. Y escapó. Lo salvó Marduk, regresó a Egipto. Eso es un detalle que está en alguno de los libros de Zecharia Sitchin. Él es que lo relata, no soy yo. Entonces, ¿qué tecnología sería esa? No, ni lo podemos imaginar. Pero sigue diciendo, siguiendo con la lectura, dice que los profetas bíblicos Ezequiel y Amós, que lo llamaron el lugar de los dioses, así como el hogar del Edén, ya se sabía que ese lugar había sido de esta gente y que lo habían usado, esta raza de personas, los dioses. Recuérdense lo que les digo, ¿no? Cuando ellos le llaman los dioses, no es como la imagen de Dios que uno tiene hoy, que le han metido estas 3 religiones, no esa era la imagen, era de gente poderosa, que hacían cosas que el terrestre no conocía, pero que ya el terrestre iba viendo que eran gente que nacían, crecían y morían también. Entonces hay que tener eso claro cuando se habla de los dioses, sean los griegos, sean los hindúes, sean los sumerios, sean los egipcios, porque es la misma raza de gente. Que el terrestre se dejó engañar por Marduk y Nanna y comenzó a llamarle de dioses. Los reyes fenicios del primer milenio antes de Cristo eran perfectamente conscientes de la importancia y del propósito del lugar. De ello da fe la representación impresa en una moneda fenicia de la ciudad de Biblos en el Líbano. El profeta Ezequiel, en el capítulo 28, verso 2 al 14, amonestaba al rey de Tiro, ahí en el Líbano,
por creer altivamente que por haber estado en aquel lugar sagrado de los Elohim, de los dioses, se había convertido él mismo en un dios. A ciertos terrestres los Anunnaki le daban ciertos privilegios de tener un contacto más cercano con ellos o con los lugares donde ellos estaban. Y a este rey de Tiro parece que le concedieron estar en uno de esos lugares. Y el profeta Ezequiel lo critica, porque como que se le infló el ego por eso, tener ese privilegio que otros no tenían. Y le dice el profeta Ezequiel en el capítulo 28, verso 2, 14, le dice a ese rey de Tiro: tú has estado en un monte santo. Es un lugar de esa gente, de esos señores. Tú has estado en un monte santo, como un dios eras, caminando entre piedras de fuego, y te hiciste altivo, diciendo: soy un dios. En el lugar de los Elohim, o sea, los dioses en plural, los Elohim, en el lugar de los Elohim estuve. Y el profeta Ezequiel le dice: pero eres solo un hombre, no un dios. O sea, el hecho de que tú visitaras, ellos te dejarán visitar ese lugar de ellos, no significa que tú eres igual que ellos, no seas engreído. Era una maravilla para esas personas en esa época tener un contacto tan cercano con esa raza de personas. En aquella época fue cuando el profeta Ezequiel, que estaba exiliado en el país antiguo, cerca de Harán, a orillas del río Jabur, está hablando de los asirios que lo llevaron prisionero, tuvo la visión divina del carro celestial, visión divina, porque vio uno de esos llamados dioses, carro celestial, es la nave espacial, se desplaza por el cielo celestial. Entonces, a Ezequiel en unos años atrás se le decía que era un profeta que parece que se volvió loco, porque habla Ezequiel, y lo pueden leer en el libro de Ezequiel, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Él habla de que vio un aparato que se posó cerca de él, que aterrizó cerca de él, y lo va nombrando con patas y cosas, piernas de aterrizaje. Y los biblistas decían que era que Ezequiel estaba como en un trance y que vio cosas fantasiosas. Eso se decía de Ezequiel. Hoy ya los científicos han estudiado ese texto de Ezequiel donde él habla de esa imagen divina que él vio. Y dicen: no, este hombre vio fue una nave espacial, un platillo volador, un plato volador, de esos que vemos hoy en toda parte del mundo, que aparecen y desaparecen. Ya no es cuestión de loco, de anormal o de esquizofrénico. Vio uno de esos aparatos que tienen forma distinta como se ven hoy. Por eso dice Zecharia Sitchin: en aquella época fue cuando el profeta Ezequiel, que estaba exiliado en el país antiguo, cerca de Harán, a orillas del río Jabur, tuvo la visión divina del carro celestial, un platillo volante. Pero este relato habrá que dejarlo para un capítulo posterior, dice Zecharia Sitchin. Lo que importa aquí es observar que de los dos emplazamientos espaciales, los seguidores de Yahvé solo retuvieron Jerusalén, no pudieron retener ni conquistar la plataforma de lanzamiento en el bosque de los cedros en el Líbano, bosque de los cedros. Fíjense, y eran guiados por un Anunnaki que era Yahvé, y aún así no consiguieron conquistar el lugar de aterrizaje, que era objetivo. No lo consiguieron. Ya ese tal Yahvé que le dicen de Dios no era ningún omnipresente, creador del universo, omnipotente, de esas estupideces que nos meten las religiones en la cabeza sobre ese Yahvé del Antiguo Testamento. Era un tipo que tenía muchas limitaciones. Era solo un militar, genocida, asesino, pedófilo. No lo estoy diciendo yo por hablar, está en los textos bíblicos del Antiguo Testamento.
las guerras de Yahvé. Era un libro que se menciona en el Antiguo Testamento. Era un guerrero. Y eso le enseñó a su pueblo a guerrear. ¿Y qué significa guerrear? Y a robar territorio de otros, a matar, a asesinar, a estuprar, a violar, a quemar, a arrasar ciudades. Eso quiere decir eso. Los cinco primeros libros de la Biblia hebrea, conocidos como la Torá, o sea, las enseñanzas, quiere decir, cubren la historia desde la creación de Adán y Noé hasta los patriarcas y José, aquel que fue llevado a Egipto, en el libro del Génesis. Los otros 4 libros, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio, cuentan la historia del Éxodo por una parte y por otra enumeran las normas y regulaciones establecidas en la nueva religión de Yahvé. De cada dios de esa gente, son que tenía sus seguidores, tenía sus normas, tenía su religión. Y en la Biblia manipulada que tenemos, han querido eliminar a todos esos otros dioses y hablar solo de uno. Eso es la influencia del monoteísmo que se metió en los textos para manipularlo y hacernos creer que solo es un Dios. Pero en los mismos textos del Antiguo Testamento aparecen otros dioses. Incluso aparece ese tal Yahvé respetando a otros dioses de esos, colocándose al mismo nivel. Pero hay que leer el Antiguo Testamento bien y uno se dará cuenta de esto que uno está hablando. Se darán cuenta de esto. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin que hablando de las normas que Yahvé le da a su pueblo, esta nueva religión incorporaba de forma patente una nueva forma de vida, una forma de vida sacerdotal. No hagan, entre comillas se cita ese texto, no hagan como se hace en la tierra de Egipto, donde han estado, ni hagan como se hace en la tierra de Canaán, donde ellos habían llegado a conquistar ahí, Israel, Palestina, el Líbano, ese era el territorio de Canaán. Y esa gente vinieron de Egipto guiados por ese tal Yahvé a robarse esos territorios ahí. Porque de esos territorios fue que salieron una vez parte de ellos, que se quedaron en Egipto, ¿no? Cuando fueron a buscar granos, cereales, en el tiempo de José. Dice, no hagan como los que hacen, como aquellos que viven en la tierra de Canaán, a donde los llevo. No deben comportarse como ellos, ni seguir sus estatutos. Eso se dice en el libro del Levítico 18, capítulo 18 del verso 2 al 3. Eso es el tal Yahvé dándole normas a ese grupito de gente que él le llama su pueblo. Y ellos se ven como el pueblo escogido de Dios, de ese Dios. Después de establecer los fundamentos de la fe, a través de normas y mandamientos, usted forma una sociedad, usted la quiere civilizar, que deje de ser salvaje, que deje de aplicar la ley ojo por ojo y deje por diente por diente. Entonces usted le da normas morales, porque usted es la persona inteligente que los va guiando. Entonces le da normas morales, normas de moral y cívica, y esa sociedad va avanzando. Y lo tiene a usted como el fundador de esa sociedad y como el que la dirige con sus normas. Eso es lo que hace tal Yahvé con ese grupito de analfabetos que encontró en el desierto y los convirtió en guerreros. Le da normas para que se guíen. Normas de moral y cívica, como se dice. Éticas. Pero que no siempre fueron cumplidas. Siempre fue así. Y entonces ahí le llaman los mandamientos. O sea, les mando que hagan tal y tal cosa de tal y tal manera. Para que no hagan como los otros. Se distingan en algo. Los dioses de aquellos le dan sus normas. Yo soy el de usted y le doy yo los que yo considero que deben ustedes guardar. Se trata de eso nada más. Y entonces fíjense el problema.
y el fanatismo de las religiones, que esas normas que ese tipo le da a ese grupito de gente, que eran sus seguidores, ahora se la quieren meter por oreja y nariz a todo el mundo, miles de años después. Los benditos mandamientos de la Biblia, que era para ese grupito de gente, se lo quieren meter por la nariz, oreja a los chinos, a los rusos, a los latinoamericanos, a todo el mundo. Una locura total lo que hacen las religiones en la cabeza de la gente. Y han matado por eso. Los que llegaron de España y Portugal aquí no mataron por eso, porque la gente no quería aceptar esas locuras que llegaron aquí, con ese bendito libro, que hizo miles de años. Pero hay mucha gente que hoy piensa así, porque yo tengo que obedecer unas normas que un tipo le dio a un pueblo hace miles de años. O sea, porque yo tengo que guiarme por un libro que ya tiene miles de años que lo hicieron. Y unas generaciones de gente que ya pasaron y murieron todas. ¿Por qué tengo yo que seguir eso? Hay gente que cuestiona, hace preguntas que son lógicas. Entonces llega el fanático que se quiere guiar por ese bendito libro. No, que si está en la Biblia, entonces eso hay que hacerlo. Y lo que no está, entonces no se hace. Y todo lo que hacen y dicen lo justifican con algún texto de ese libro. Pero uno le puede responder igual. Bueno, ¿y dónde dicen ese libro que se haga tal y tal cosa? Entonces tú no la vas a hacer. En la Biblia no se dice que tú tienes que orinar o ir a un bañero aquí de eso Entonces no lo vas a hacer. Entonces el fanatismo no se cuestiona, porque el fanático es eso, es ciego. Porque lo que está en el libro es que hay que hacer, pero ni lo que no está. La locura de querer guiarse por un libro que nunca pretendió ser para todas las civilizaciones. Y es que no hay manera de que un libro sea para todo el mundo, porque somos culturas distintas en el mundo. Entonces las religiones han querido meterle esa espada a todo el mundo igual, como si fuera un McDonald's, que se come igual en todas partes del mundo, es la misma porcaría en todas partes del mundo. Después de establecer los fundamentos de la fe, diciéndoles, no tendrás otro Dios delante de mí, ser un tipo celoso. Nada de compartir con otros dioses. Él mismo reconoce otros dioses. No vayan atrás de esos. O sea, el mismo Yahvé reconoce que hay otros que le pueden quitar a su gente, que ellos le pueden quitar al grupito que él tiene. Dice, no tendrás otro Dios delante de mí. De su moral y de su código ético, en solo 10 mandamientos se desgranan página a página, con todo lujo de detalles, requisitos de todo tipo, dietéticos, normas para los ritos, vestimentas sacerdotales, enseñanzas médicas, directrices agrícolas, instrucciones arquitectónicas, reglamento de comportamiento familiar y sexual, leyes de la prosperidad y leyes criminales, etcétera, 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 para ese grupito de gente. Porque él mismo dice, no van a hacer las cosas como las hacen los egipcios, como las hacen los cananeos. Cada cultura tenía su manera de hacer las cosas. Siempre fue así. Se nos revela aquí un extraordinario conocimiento en casi la totalidad de disciplinas científicas, competencia en metales y tejidos, conocimientos en sistemas legales y temas sociales, familiaridad con las tierras, la historia, las costumbres y los dioses de otras naciones. Los israelitas conocen los dioses de otros pueblos. Saben que aquellos allá no siguen a este tal Yahvé. Entonces nunca se pretendió que fuera un Dios universal. Esa locura la meten los escribas que manipulan los textos antiguos y meten el monoteísmo, que hay un solo Dios.
Pero ni siquiera el pueblo antiguo de Israel creía en un solo Dios. Él sabe que hay otros. El mismo Yahvé sabe que hay otros. Le dice, no sigan a los otros, solo a mí. Y él mismo habla de su personalidad, de que yo soy celoso. Y celoso enfermizo, porque cuando no hacían lo que él le decía, lo mandaba a matar. Así era que los corregía. Sigue Zecharia Sitchin diciendo, el tema del 12, el número 12, como en las 12 tribus de Israel o en el año de 12 meses, es obvio. ¿Quién creó eso de los 12 meses del año? ¿Quién creó eso del año? ¿Quién creó eso de las estaciones, las 4 estaciones? ¿Quién creó eso de las horas? Y todo eso lo creó Enki cuando estaba ahí en Mesopotamia, en Eridú. Todos esos conocimientos se los dio Enki al terrestre. Dividió los días de la semana, le puso nombre y decidió que el séptimo se iba a descansar. Cuando llegó con un grupo de 50 Anunnaki, se instaló ahí en Mesopotamia. Le dijo, vamos a descansar, ya son 7 días. Él nombró ese tiempo aquí en la tierra como una semana. El séptimo día, vamos a descansar porque hay demasiado trabajo. 6 días trabajando es suficiente, descansemos. Fue Enki que hizo todo eso. Y llegan las religiones y lo agarran eso como un día sagrado, el séptimo. Todo, el terrestre deformó todo. Si el terrestre se arrodilla delante de alguien que él cree que es Dios, no es porque ese Dios le haya pedido que tiene que arrodillarse, o lamberle los pies para poder adorarlo. Es porque el terrestre hace esas cosas que le salen convencido de que así él respeta a ese personaje que es mayor que él. Pero ya tal Dios no le pidió a nadie que se arrodillara o que bajara, pusiera con el trasero para encima, como hacen los seguidores de Alá. Alá no le dijo a nadie que hiciera eso. Eso es el terrestre que coge esas cosas, y alguien las escribe y eso sigue así como que es un mandato divino. Entonces tú vas a veces a una de esas iglesias y si tú no haces lo que todo el mundo hace, todo el mundo te mira como extraño. ¿Por qué es que usted no se pone de rodillas? Y hasta dicen, eso es una falta de respeto. Una locura total. Me recuerda eso a un relato que hacía un escritor hindú. Creo que se llamaba Tagore. Ese escritor hindú escribió un libro donde él habla de un filósofo de una religiones de esas orientales que tenía la costumbre de darle charlas a su grupito de seguidores en una sala. Y en esa sala de vez en cuando comenzó a entrar un gato negro. Y el gato no sé qué le dio y se sentaba al lado del maestro que estaba dando la charla a los otros. Estaban alrededor. Y se acostumbró que cada vez que el maestro iba a dar la charla aparecía el bendito gato y se sentaba al lado de él. Terminaba la charla, el hombre se iba y el gato también desaparecía, iba. Después que ese hombre, ese maestro, fallece, ¿qué es lo que hacen los seguidores? Que nombran otro maestro y ese tiene que llevar un gato negro ahí para darle charla junto con él. Cada vez que él va a dar una charla hay que traer un gato negro. Una cosa que fue fortuito, ahora la convierte como en una obligación moral. No, hay que tener un gato negro porque vamos a dar la charla. Ven la locura que se le mete al seguidor de esas ideologías, de esas religiones en la cabeza. El terrestre se inventa cosas que la divinidad no le ha pedido que haga. Y la mentalidad del fanático. Y si tú no haces eso, ya te cortan la cabeza, porque eso se convierte como en una obligación moral. Como que si no hace eso, no está haciendo la cosa correcta. Ahora, tú no cuestiones, no hagas preguntas, simplemente repite eso. La mentalidad de oveja, de la que ya les he hablado varias veces. Entonces dice Zecharia Sitchin que el tema del número 12 está presente en las 12 tribus, por ejemplo, en los 12 meses del año. Esa presencia es obvia también en
en la predilección por el 7, el número 7, ¿no? El que Enki dijo, el séptimo día vamos a... No existía 7 días cuando él llegó aquí a la Tierra, porque ni siquiera existía el terrestre. Él fue el que dijo, vamos, esto es una semana y la vamos a dividir en 7 días, le puso días, y primero, segundo, sexto, hasta el séptimo. Entonces ese 7 se convirtió en la cabeza del terrestre, el 7 se convirtió en algo que Enki nunca pensó que, o determinó que fuera así, que es sagrado, que no sé cuánto. Y el manipulador del texto bíblico dice, al séptimo día Dios descansó. Bueno, y si es un Dios todopoderoso, ¿cómo es que el tipo se cansa y tiene que descansar al séptimo día? No le haga pregunta, nada más cree. Fe ciega. Locura total. Dice, obvia también es la predilección por el número 7, que destaca en la esfera de las festividades y los rituales, en el establecimiento de una semana de 7 días y en la consagración del séptimo día como el sábado. También el 40 es un número especial, como en los 40 días y 40 noches que Moisés pasó en el monte Sinaí, o los 40 años decretados para que los israelitas cerraran por el desierto del Sinaí. Ese Dios Yahvé tan amoroso que mandó a ese pueblo, ustedes se me van a quedar 40 años rodando por el desierto por aquí. Ese era el amor que le tenía a ese pueblo. Lo dejó 40 días por el desierto. Y estos números también se habla en el Evangelio, ¿no? Que Jesús tuvo 40 días en el desierto y que fue tentado. Ven, es la misma mentalidad. Y estos números nos resultan familiares por los relatos sumerios, los 12 miembros del sistema solar y los 12 meses del calendario de Nippur, el 7 como número planetario de la Tierra, dado que los Anunnaki contaban desde el exterior del sistema solar hacia adentro. Si usted llega fuera del sistema solar y entra a nuestro sistema solar, comienza a contar desde Plutón hasta Mercurio, va a ver que el número 7, de allá para acá, de fuera del sistema para acá, el número 7 le corresponde al planeta Tierra, el 8 a Venus, el 9 a Mercurio, por ahí va, por eso es el 7, entonces representaba al planeta Tierra. ¿Por qué? Porque quien inventó eso fueron ellos que venían de fuera del sistema solar entrando y contaban hacia adentro. El 7 como número planetario de la Tierra, dado que los Anunnaki contaban desde el exterior del sistema solar hacia adentro. Y también representaba a Enlil como comandante de la Tierra, o él también el 40 como rango numérico de Ea o Enki. Ellos se daban rango, ¿no? Anu el número 60, el rey de Nibiru, el mayor rango. Después viene aquí en la Tierra Enlil, que es su sucesor, y el comandante en jefe aquí en la Tierra, que sustituyó a Enki. Y a Enki se le dio entonces el 40, un grado más abajo que Enlil. El número 50 también está presente. Como sabrá ya el lector, el 50 era un número con aspectos sensibles. Era el rango numérico original de Enlil y el de su heredero Ninurta. Y aún más importante, en los días del Éxodo connotaba el simbolismo de Marduk. Como Marduk se empeñó y llegó un momento en que dijo, ahora es mi era, la era del Cordero. El sol sale por la constelación zodiacal del Cordero, ahora es mi era. Entonces yo voy a sustituir a Enlil y voy a tomar el número que él tiene, que es el 50. Ahora el 50 me corresponde a mí. Ellos se guiaban por esas cosas, no el terrestre. Entonces también fue el número que representaba no solo a Enlil, también a Marduk cuando él tomó el comando aquí.
Pero atención especial merece el hecho de que se le diera al 50 una extraordinaria importancia, pues se utilizó para crear una nueva unidad de tiempo, llamada el jubileo en el Antiguo Testamento. O sea, un tiempo de 50 años, el jubileo. En tanto que el calendario de Nippur, que era el ombligo de la tierra, o sea, el centro de control de misiones ahí en Mesopotamia, antes del diluvio, Nippur, donde residía Enlil, comandante en jefe, ahí se creó el calendario. Primer calendario que conocen los terrestres se creó en Nippur. En tanto que el calendario de Nippur se adoptó de forma clara para la observancia de las festividades y demás ritos religiosos israelitas. También se dictaron regulaciones especiales para el 50º año. Se le dio un nombre especial, el de año jubileo. Ese, dice el texto en el Levítico capítulo 25, es el jubileo que será sagrado para ustedes, mandato de Yahvé a su pueblo. En ese año debían darse libertades y liberaciones sin precedentes. El cálculo se hacía contando el día de la expiación del año nuevo durante 7 años, 7 veces, es decir, 49 veces. Luego, el día de la expiación del siguiente año, el 50º, el toque de un cuerno de carnero debía sonar por todo el país y se debía proclamar la libertad para la tierra y para todos los que moraban en ella. Se soplaba un cuerno de carnero, hacía un sonido, pero no era que se escuchaba en todo el país. Esto es imposible. En cada lugar alguien cogía un cuerno y hacía lo mismo, y así se iba repitiendo. A eso se refiere nada más. Dice, un cuerno de carnero debía sonar por todo el país y se debía proclamar la libertad para la tierra y para todos los que moraran en ella. Y era una manera de dejar descansar la tierra para que como que reuniera de nuevo todos sus nutrientes, ¿no? La libertad para la tierra y para todos los que moraran en ella. La gente retornaría con sus familias, las propiedades deberían devolverse a sus dueños originales. Toda venta de tierra o de casa quedaría condonada y anulada. Los esclavos, que habían de ser tratados en todo momento como ayudantes contratados, serían libres y se le daría libertad también a la tierra, dejándola en barbecho durante aquel año, o sea, sin plantar nada, descansando, como se dice, en barbecho. En tanto que el concepto de un año de libertad es original y único, la elección del 50 como unidad en el calendario se nos puede antojar extraña. Nosotros hemos, dice Zecharia Sitchin, nosotros hemos adoptado el 100, el número 100, un siglo, como unidad de tiempo más adecuada. Por otra parte, el nombre asignado a este año de cada 50 resulta incluso más sospechoso. La palabra que traducimos como jubileo es Yovel en la Biblia hebrea. Está hablando Zecharia Sitchin, que es experto en el hebreo antiguo, estudió la Biblia hebrea, se la entiende. Entonces sabe el significado de cada término original escrito en la Biblia hebrea. Traducimos como jubileo, es Yovel en la Biblia hebrea y significa un carnero. Así podría decirse que lo que se decretaba era un año del carnero. ¿Y a quién representaba el carnero? A Marduk,
un año del carnero que debía repetirse cada 50 años y que debía anunciarse mediante el toque de un cuerno de carnero y no de vaca o de buey o de toro, que representaba era Enlil. Pero tanto la elección del 50 como nueva unidad de tiempo, como su nombre plantean una inevitable pregunta. ¿Habría aquí algo oculto, algo relacionado con Marduk y con su era del Cordero? Es lo que estamos diciendo. Se les estaría diciendo a los israelitas que contaran de 50 en 50 años hasta que tuviera lugar un acontecimiento divino significativo relacionado con la era del carnero o con el poseedor del rango del 50, cuando todo volvería a un nuevo comienzo. Charia Sitchin hace esas dos preguntas. Aunque no se nos da una respuesta obvia, en estos capítulos bíblicos uno no puede evitar buscar pistas en una unidad de tiempo muy significativa y similar que podemos encontrar en el otro extremo del mundo, aquí, en las Américas. No de 50, sino de 52. Este era el número secreto del dios centroamericano Quetzalcóatl. ¿Quién era Quetzalcóatl? El dios sumerio, hijo de Enki, llamado Ningisida, científico, sabio, extremo, igual que su papá. Su padre le enseñó, le pasó muchos conocimientos. Y en Egipto, que eran los territorios de su papá, donde él vivió un tiempo como rey, dirigiendo, tenía sus dominios también, ahí se le conocía como el dios de la sabiduría, el dios Tot, o Tehuti también se le decía, que lo pintan en las paredes de los templos como con una cabeza de un ave. No era que tenía esa cabeza de ave, es una manera de presentar a esos personajes, esos Anunnaki, como anónimos. Llegó una época en que ellos no se presentaban más delante del terrestre normal, sino el sumo sacerdote o su seguidor más cercano lo presentaba siempre y evitaba colocar el rostro de él. Entonces colocaba el rostro de alguno de esos animales que abundan en Egipto, el ibis y otros, el perro y la vaca y muchos animales de esos lugares. Entonces aquí en América no era el 50, era el 52, y eso es importante. ¿A quién representaba el 52 aquí en América, en Mesoamérica? Quetzalcóatl, Ningisida en Sumeria, Tot o Tehuti en Egipto, es el mismo tipo, que es expulso de Egipto, fue expulsado de Egipto por su medio hermano Marduk. Y él agarró un grupo de sus seguidores, a cientos, y los trajo aquí, a Mesoamérica. A esos seguidores de él les hizo, o sea, eran negros, africanos, sus seguidores ahí en Egipto. Porque la gente habla de África y no habla de Egipto, como que Egipto no es África y que no hay negros. Que los negros son tribus salvajes. ¿Y Egipto qué era? La madre de las civilizaciones todas que tenemos hoy, no fue Egipto, madre de los griegos, de los romanos y de todo lo que tenemos hoy. Ven la manipulación histórica que se hace en contra de los negros, porque viene de la mentalidad racista de los europeos, que se hallan superiores, han escrito todas esas teorías y esos libros de historia manipulando todo y dejando a los africanos como salvajes y negros. De los egipcios no hablan nada, eran negros, mezclados también con esa raza de Anunnaki que eran blancos. Se mezclaron. Entonces la gente tiene esa idea de que África es gente que tiene la nariz chata y los labios gruesos y el cabello grueso. Esa es la imagen que mucha gente tiene de África. En África hay muchos pueblos que son raza blanca. Hay muchos pueblos que tienen la nariz aguilucha, como un europeo. Pues uno tiene que abrir la mente, no dejarse meter todas esas historias falsas que nos transmiten los libros estos a través de
de la mentalidad de los europeos que han cambiado todo. Entonces el 52 será aquí, en América, en Centroamérica, mejor dicho, donde se instaló ese ningicida o Tot Tehuti o Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, con sus seguidores africanos ahí en Mesoamérica, lo que hoy es desde el sur de México hasta Nicaragua y esos lugares por ahí. Por eso están esas cabezas enormes de negros ahí en Mesoamérica. Fueron esa gente que fueron traídos aquí por él. Los olmecas, grandes constructores. Es porque el mismo ningicida, el que hace los planos de la pirámide, era un inmenso constructor. Y a los olmecas se les tiene también como grandes constructores de ciudades, de pirámides. No es coincidencia. Todo coincide. Entonces el 52, este era el número secreto del dios centroamericano Quetzalcóatl. La serpiente emplumada que según las leyendas aztecas y mayas fue quien les trajo la civilización e inclusive sus 3 calendarios. Él fue que civilizó a toda esa gente ahí en Mesoamérica. Esos fueron los dominios que se le dieron aquí en América a él. Porque ya aquí en América estaban Ninurta y Enlil, que habían abandonado Mesopotamia porque Marduk tomara cuenta de eso allá. Estos eran los territorios de la gente de Ninurta. Fue el que trajo a Caín, después que mató a Abel, lo trajo desde allá, después que Ningicida le hizo una manipulación genética a Caín, que hasta se menciona en la Biblia, ¿no? La marca de Caín, que fue una manipulación genética. Él no lo digo yo, lo dice Secharia Sitchin. Y para que no le saliera pelo en el cuerpo, o sea, la raza de los lampiños. Entonces, esos indígenas de América son los descendientes de Caín. No es extraño que usted diga Caín, muy parecido con Inca. No es, no es simple coincidencia, hay algo por ahí. Construyendo grandes ciudades. Tecnotitlán tiene el nombre del hijo de Caín, Enoc, el primer hijo de Caín con su media hermana, cuando lo trajo Ninurta de allá a acá. Porque Enki le dijo, tienes que irte de aquí. A Caín, después que fue el primer terrestre que mata a su hermano. Y lo mató sin querer. Por un problema de distribución de agua. No es como dice en la Biblia, que fue por un problema moral, de envidia, nada de eso. Es un problema de agua, distribución de agua. Uno era agricultor y otro era pastor. Y Abel le metió el rebaño entero en los territorios de Caín y le estaban acabando con las plantaciones y con el agua. Y le reclamaba y Abel se le reía en la cara. Entonces llegó un punto en que se enfrentaron y Caín agarró una piedra y le dio. Y no sabía qué había pasado, pero Abel se desangró. Y Caín se quedó 3 días con él al lado porque no sabía qué estaba pasando. Y llorando. Y es la madre de Caín, la esposa de Adán, llamada Titi en los textos sumerios, que son los más antiguos, no son los de la Biblia. Siente en su corazón, como siente cualquier madre, que algo pasó con su hijo más pequeño, que era Abel. Y le dice a Adán, que es Adapa, que era hijo de Enki. Y Eva era hijo de Enki también, se llamaba Titi. Y ella siente que algo pasó y cuando van a los campos donde están los 2 hermanos, encuentran a Caín llorando al lado del cuerpo de Abel. Y inmediatamente le informan a Enki, que está allá en Eridú, Mesopotamia, en su ciudad. Y Enki llega y dice, qué desgracia ha sucedido. Y se pone molestísimo con Caín y le dice, tienes que irte de aquí. Pero ¿quién crió a Caín? Lo formó, lo educó. Fue Ninurta. Por eso es Ninurta el que cuando Marduk dice hay que matar a Caín, porque Marduk fue el que educó a Abel desde pequeño, era el preceptor, el maestro de Abel. Y Marduk dice hay que matar a Caín. Y Enki le dice, no Marduk, mira, déjame explicarte.
Adapa es hijo mío. Adapa es tu medio hermano. Y Caín es familiar tuyo, igual que Abel. No eliminemos esa raza de personas que están directamente ligadas con nosotros dos. Entonces Caín acepta y como él en que le dice, tienes que irte de aquí, Caín. Lo expulsó. Entonces Ninjicida llega, le hace la manipulación genética, la marca de Caín, como dice en la Biblia, en el texto bíblico, le manipula genéticamente y ya los descendientes de Caín no le nacen pelo en el cuerpo, son los indígenas de América. Y dice que vino aquí, lo trajo aquí Ninurta en su nave, y se casa, y viene una media hermana de él. Recuérdense que los Anunnaki le enseñaron al terrestre a casarse con sus medias hermanas. No había ninguna norma moral que condenara eso. Esa norma la meten los judíos después, el judaísmo, el islam y el catolicismo. Esa cosa de que usted no puede casar con su media hermana porque es un vínculo sanguíneo muy cercano y por ley se prohíbe. Porque ellos no tenían esas cosas. Los terrestres copiaron esa costumbre moral de los Anunnaki, casarse con su media hermana. Entonces Caín se casa con una de sus media hermanas y Ninurta los trae aquí, le enseña a construir ciudades y de todo. Eso dicen los textos sumerios. En el libro perdido de Enki se encuentra todo eso que estoy hablando. Entonces ese Ninjicida se instala en Mesoamérica, era amigo de Ninurta y de Enlil, y tenía como su número secreto era el 52, no el 50 que era de Marduk. Dice, este era el número secreto del dios centroamericano Quetzalcóatl, que según las leyendas aztecas y mayas fue quien los trajo la civilización, e inclusive sus 3 calendarios. En los reinos perdidos, este libro que le leí una parte, Los reinos perdidos, que después lo vamos a leer, de Secharia Sitchin también, en mi libro Los reinos perdidos, yo identifico a Quetzalcóatl con el dios egipcio Tot o Tehuti, cuyo número secreto era el 52. Un número basado en el calendario, pues se representaba las 52 semanas de 7 días del año solar. Vamos a hacer una parada por aquí. Ven lo maravilloso de estos detalles que nos dan a lo que le interesa la historia. Para eso, para ellos que hablamos, lo que le interesa la historia, que es la historia humana, enterarse de esa historia que está oculta, que no nos la dicen, que no nos la dan, para tirarnos toda esa basura de la cabeza de la historia que nos han metido los europeos, con sus esquemas de pensar y de analizar, esa historia falsa. La verdadera historia es esta, la que nos dejaron estas culturas, los sumerios, los Anunnaki cuando actuaban en medio de los terrestres. Y gracias a Secharia sí tenemos estos libros, para uno enterarse de todos estos hechos históricos. No es mitología ni son leyendas. En la próxima seguimos con esta lectura. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.